y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hablamos sobre el tabernáculo de reunión o el santuario de Dios, como lo llama la Biblia. Hablamos sobre esta preciosa veta de bendición que Dios nos da para conocer todo lo que significa el tabernáculo y todo lo que significa Cristo mostrado en el tabernáculo. ¿Vos crees, amor, como dice Isaías 45:3? Yo creo que tiene que ver mucho en conexión con el tabernáculo, porque en la Biblia hay esa conexión. Dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Pregunto, ¿habrán tesoros escondidos en el tabernáculo? Absolutamente. Todo el tabernáculo es un tesoro escondido. Todo el tabernáculo son precisamente estas, es como una veta, es como una mina, donde encierra muchos misterios. Misterios que tienen que ser revelados, porque tenemos que entender que el primer misterio que se revela allí es que Cristo, en todo el tabernáculo, se manifiesta Cristo. En todo el tabernáculo. También vemos la obra de Cristo, en toda la obra de redención se muestra en el tabernáculo. Pero también vemos a Cristo y la iglesia en el tabernáculo. Vemos también algo más importantísimo, y que la iglesia hoy en día prácticamente sabe poco o tal vez ignora, que representa una caminata del momento que nos convertimos, que es una caminata constante en nuestra vida cristiana. Correcto. Yo quiero que veamos acá, y si venís me acompañas, amor. Ok. Amados, hemos estado viendo en estos programas anteriores la maravilla de lo que es el tabernáculo, ¿verdad, amor? Yo creo que todos los sagrados escritos nos enseñan detalles de toda la obra de redención, detalles de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero el tabernáculo muestra todo el propósito de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando tal vez usted lo ha pensado, tal vez usted lo ha oído, que esto fue para Moisés, para el pueblo de Israel, y que con el Nuevo Testamento no tiene nada que ver? Bueno, porque yo he oído ese tipo de algunos comentarios. piensan así, pero yo creo que es un pensamiento errado. Es un pensamiento por falta tal vez de conocimiento o falta de estudio. Pero esto es vigente. Escuche, amado no hermano, pasa. vigente. No pasa. ¿Qué nos puede dar testimonio de que el tabernáculo de Moisés está incluido en el Nuevo Testamento? Ajá. ¿Sabía usted que está incluido en el Nuevo Testamento el tabernáculo de Moisés? Y que aparte de mostrarnos en cada material, en cada columna, en cada ángel, como en estos que se ven en esta cubierta, representan su caminata y mi caminata, que no es solamente que recibimos al Señor Jesús y ya tenemos que esperar a que Él nos llame para ir al cielo, y que mientras tanto es un tiempo de espera entre la salvación y el tiempo en que Él nos llame. No es solo eso. Y cómo está de casi 50 veces lo menciona la Biblia, de Éxodo, Salmos, los profetas. Imagínate. Pero el mayor testigo y exponente de esto, el mismo Señor Jesús. Bueno, Jesús está hablando y dice que Moisés escribió de él. Lucas 24. 44. Que Moisés escribió de él. Y algunos se preguntarán, ¿pero cómo? ¿A dónde escribió Moisés de Jesús? Dice que en la ley se habla de Jesús. En los salmos y en los profetas. En la ley, ¿dónde escribió Moisés? En el tabernáculo. Porque la puerta, desde la puerta, las cortinas, las columnas, los capiteles. Los materiales. Las coberturas. La cobertura. Todo nos habla de Cristo. Todo el tabernáculo está hablando de la persona de Cristo. Desde la obra. Todo el tabernáculo nos habla de la obra de redención de Cristo. O sea, que el tabernáculo entonces podríamos decir que es lo más rico que existe como símbolo, lo más amplio, lo más profundo, lo más completo en símbolo que existe para hablarnos de la persona de Cristo. ¿Por qué será que a veces esta verdad tan rica, tan potente,
tan presente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se obvia tanto en la enseñanza. Hay cierto prejuicio. ¿Crees que hay cierto prejuicio porque se cree que eso era para Israel? Nada Bueno, que ver con nosotros. Es que hay conceptos cerrados, ¿verdad? Que dice, bueno, pero es que la ley ya fue abolida. No, la ley no fue abolida. La ley es santa. Lo que fueron abolidos fueron los sacrificios. Pero la ley moral y todo lo demás se mantiene. Está vigente. O sea, no podemos recortar el Antiguo Testamento y decir que porque no, ya esto del tabernáculo no está vigente, que es un error. Entonces, la ley no está vigente o el Antiguo Testamento es algo que está abolido. No, yo creo que es falta de conocimiento muchas veces. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Simple y sencillamente, por la falta de conocimiento, mi pueblo fue llevado cautivo, dice la Escritura. Y muchas veces, amado televidente, la vida cristiana se hace un poco insípida, ¿verdad? Y vamos a ver por qué se hace insípida o porque no logramos obtener esa experiencia. Porque el tabernáculo nos muestra a un Cristo vivo y usted puede encontrar sobre de él en Hebreos capítulo 9, capítulo 10 y como decís vos, mi amor, el Lucas Señor 24. Jesucristo lo dijo. Si Lucas creyeres, 24. Lucas 24, 44. Juan, también en Juan 15, 5 o 5, o 5, 15. Bueno, donde Jesús dice, Moisés habló de mí. Ajá. Los profetas hablaron de mí, dice Jesús. Los salmos hablan de mí, dice Jesús. Directamente Él lo testifica. Claro. ¿Dónde fue, como decís, dónde fue que escribió Moisés? En el tabernáculo. En la descripción del tabernáculo. Todo lo descrito en el tabernáculo está hablando de la persona de Jesús. Exactamente. Y eso es lo que nos enseña el tabernáculo, el levantamiento de la persona de Cristo. Exacto. Porque el tabernáculo no fue construido, fue levantado. Y tiene que ver con Cristo, como el tabernáculo de Dios por excelencia. Exactamente. Inclusive Él dijo, yo soy el camino. Cuando recibimos al Señor, Israel entraba por esta puerta de 4 columnas. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Pásate pero si usted nos sintonizó hasta hoy, 4 columnas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con los 4 colores, el púrpura, Jesucristo el Rey, el carmesí, Jesús el siervo sufriente. Nos está hablando también de los 4 evangelios. Exacto, el blanco, bueno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El blanco que tiene que ver con la pureza de la vida del Señor Jesucristo. La justicia, y el azul, Jesús venido del cielo. Correcto. Israel entraba por acá y se encontraba con el altar de bronce. Correcto. La cruz. Para nosotros sí, es símbolo de la cruz, símbolo de la obra de Cristo. Aquí era donde se sacrificaban los corderos, los becerros, cuya sangre de esos animales cubría el pecado. Es correcto. Pero esto hablaba de lo que iba a venir. No destruía el pecado. No destruía el pecado. Lo cubría, era una expresión. Pero esto nos hablaba en figura de lo que iba a pasar en la realidad en la cruz. Obviamente. Por eso Juan el Bautista. Toda la obra en el tabernáculo apunta, es profética. Exacto. Apuntaba y apunta a Cristo Jesús. Por eso fue que el Padre Dios le puso el altar, que era la cruz, y ahí sacrificó a su cordero. Los israelitas aquí traían corderos, bueyes, para que el derramamiento de sangre cubriera sus pecados. Correcto. Pero en Jesús hay una remisión y un perdón de los pecados. Luego de esto caminaban hacia la pila, ya lo hemos visto, el lavacro, que es que tenía agua, es tipo de la palabra de Dios que nos debe de limpiar. Ok. Si vamos, tal vez en este momento no, amor, pero vamos, gracias, amor, pero vamos a ver algo. Cuando recibimos al Señor Jesús, amor, y es lo que hemos compartido con otros siervos en otros países de cómo está la iglesia hoy en día. Sí. Yo creo que hay una debilidad en la iglesia hoy día. Y esa debilidad se centra en la falta de conocimiento, de estudio de la palabra de Dios. Entonces vemos mucha debilidad en el carácter del creyente. Exacto. Y el tabernáculo nos habla precisamente también del carácter de la iglesia. Exacto, del carácter del creyente. Del cristiano.
Entonces, vamos a ver qué pasa con el creyente que recibe a Cristo como su Salvador personal Ajá. y entra, proféticamente hablando, entra a esta área primero que se llamaba el atrio. Ok, perdona. Yes. Aquí nos dice que esta era la puerta. Ajá. Cristo es la puerta. Ojo, Cristo es la puerta. El que por mí entrare, no se puede entrar a Dios, no se puede entrar al reino de Dios si no se entra por la persona de Cristo. Él es la puerta. Él es la puerta para llegar al Padre. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Y saldrá. Perdón. Entrará y saldrá y hallará pastos. Juan Ok. 10:9. Todos estábamos en esta condición, en oscuridad, sin Cristo. Pero entramos por la puerta, que es Cristo. Entramos y salimos. El que entra, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Y lo primero que nos encontramos es precisamente el altar de bronce en el tabernáculo. Ajá. Pero ahora, en la realidad, lo que nos encontramos es La cruz. la obra de Cristo. Y su sangre derramada. Y su sangre derramada que trata con el pecado del hombre. Que trata con el pecado del hombre. El problema del creyente es que se ha detenido acá por años y años y años. El problema de la iglesia muchas veces que nos hemos detenido acá y no avanzamos en el conocimiento de Dios, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de los tesoros escondidos, como dijo Isaías. Entonces nos quedamos allí por años y años y años viendo al Señor como nuestro suficiente Salvador, viendo al Señor como el buen pastor de las ovejas. Y contemplamos la obra de Cristo y nos enamoramos tal vez de la obra de Cristo, de que Él nos salvó. Y cantamos al Señor del poder de la sangre que nos limpió. ¿Cómo decimos que se llama esta área? Nos quedamos en el atrio. Atrio. Porque el tabernáculo atrio. estaba compuesto de tres partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero la iglesia en su mayoría ha permanecido en el atrio, dando vueltas. Ahí nos quedamos años y años en el atrio contemplando, vuelvo y repito, la obra de la cruz. Pero no vamos más allá, no llegamos a conocer a Cristo más que como Salvador, que como el buen pastor, Ajá. ¿verdad? Y nos emocionamos con la obra de la salvación y de todo, pero no avanzamos, no hay búsqueda, no hay profundidad, no hay estudio de la palabra, por lo tanto, no podemos conocerlo a la profundidad. Exacto. Y como decíamos hace un momento, amados hermanos, o pensamos que ya esto fue abolido, y usted lo puede encontrar en Hebreos 9, capítulo 9, bueno, desde el 8. El 8. 9, 8 y 9. 9 y 10 también. Entonces, el creyente, vean ustedes que esta parte no está cubierta. Aquí daba el sol, aquí daba, si había lluvia, tormentas de arena. Las tormentas venían también. Todo eran esto influenciados era por el las tormentas. ambiente natural. Correcto. El cristiano que entra y se queda en este lugar, ok, soy salvo, gloria a Dios y adoro porque algún día voy para el cielo. Ajá. Sin entender que hay una caminata. Esto es Jesús el camino. Pero acá es Jesús la verdad. Correcto. Aquí no es la verdad. Correcto. Aquí en el lugar santo, Él es la verdad. Y en el lugar santísimo, Él es la vida. Es correcto. Entonces hay una multitud de creyentes que se quedan hasta la cruz, ni siquiera avanzan al lavacro. Y yo creo, Están esperando que o se mueren y el Señor los recoge o viene el rapto. Se quedaron en la pura entrada. okay. Y eso cansa, hay rutina. Porque esta parte, al no estar cubierta, significa algo. Que el cristiano que entró y se quedó solamente en la cruz, Ajá. no avanzó al lavacro, no avanzó a la verdad, no avanzó hacia la vida, se quedó con Jesús como Salvador. Pero aquí Él es el amo, el Señor. O sea, este es otro nivel de vida. Este es el primer nivel de vida cristiana. Pero o sea, hay cristianos que duran 25 años aquí. O sea, amor, por eso es que decimos que la iglesia hoy día tiene su debilidad. Y es porque tenemos cristianos o creyentes débiles, Ajá. que son cristianos
o creyentes de atrio. Exactamente. Características. Son creyentes de atrio. Entonces hay una debilidad en el carácter del creyente. ¿Por qué? Porque las características del cristiano de atrio son muy claras. Claro. ¿Verdad? Y son muy amplias. Y son constantes. Entonces se mantienen en el sector del atrio viendo y contemplando la obra de la cruz. Y muchas veces, amor, perdona, y muchas veces se avanza, como vos decís, a la pila del lavacro, pero vuelve a regresar a las mismas costumbres. Exactamente. A las mismas mañas, a las mismas situaciones tóxicas, ¿verdad? Emociones tóxicas, trastornos de personalidad. Imagínate, entonces es una constante un ir y venir del altar de bronce Sí. al lavacro, y entonces por eso es que decías vos que a veces la gente piensa, bueno, ¿y qué es el evangelio? Por eso es que se cansan. Claro, porque se ha convertido en una rutina acá. Claro. No hay una experiencia del Cristo vivo, del Claro. Cristo revelado, porque Él no se revela aquí, se revela acá. Amén. Pero no sabemos que me convierto y tengo que avanzar, ir creciendo Ajá. para desarrollar un carácter. Veamos una de las características del cristiano de atrio. Veámosla. El cristiano de atrio. La primera dimensión espiritual es el atrio. Entra por la puerta, ya vimos que Cristo es la puerta, Juan 10:9, y señala la salvación allí en el altar del holocausto. Cristo nuestra Pascua, porque Corintios nos dice que Cristo es nuestra Pascua, Corintios 5:7. Entonces, ese es el paso en el que normalmente el cristiano de atrio se queda. Y por esa razón, en el diario vivir de la iglesia, y esto para los pastores, en el diario vivir de la iglesia, vemos que hay multitud de gente que tenemos muchas veces en nuestras congregaciones que entran al atrio, reciben a Cristo y caminan muchas veces hasta el lavacro, pero vuelven otra vez para atrás y se viven en ese vaivén. Bueno, el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas. Era un tour constante, ¿verdad? 40 años de tour, imagínense. Pero ¿cuántos años quizás hemos pasado nosotros aquí? Y digo nosotros porque todos pasamos por esto. Pero se supone que debemos dejar ir avanzando, formando un carácter. Claro. Ahora, ¿cómo ustedes nos prueban, puede decir cualquier persona, de que hay que llegar al lavacro? ¿Dónde dice eso en la palabra? Si usted se lee San Juan, capítulo 13, Jesús, un episodio muy hermoso del Señor, lo conocemos y lo practicamos a veces en la iglesia. Jesús se quita su manto, toma el lebrillo y se va a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llega donde Pedro le dice, Señor, tú a mí no me lavarás jamás. ¿Cuántos años tenía ya Pedro de andar con el Señor? 3 años. Claro. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavare, lavacro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Correcto. No Oiga, tendrás parte conmigo. Y el mayor de los discípulos. ¿Qué significa? Que la palabra de aquí, del ser salvo, de recibir a Cristo como el Salvador personal, tengo una caminata hacia adelante. No es quedarme en este sector con un conocimiento limitado, porque el creyente de atrio tiene el conocimiento limitado. Claro. No discierne porque es niño. Este es el primer nivel. Es el primer nivel. Es niño, primera de Juan O sea, 2:12. que el atrio es el primer nivel espiritual del creyente. Y muchas veces la situación del cristiano de atrio es decir, no, pero es que eso es para los ministros. El avanzar, el crecer, eso es para los ministros, eso es para las personas que han crecido ya en el evangelio como los 5 ministerios, porque como los 5 ministerios están representados en esas 5 columnas. Entonces, también ven desde lejos y justifican su actuar.
diciendo, no, pero es que eso es para los pastores, eso es para los Bueno, ministros, pero ¿qué es no ese, para nosotros. ¿qué es ese pensamiento? Repito, en este sector no había cubiertas. Vea, aquí había cubiertas. Este es el tabernáculo, este es el patio, el atrio. Aquí habían 4 o 5 cubiertas, aquí no. Esto nos habla de mente sin renovar. Correcto. De una mente que recibe toda la influencia de las corrientes que están de moda, de las corrientes de tradición, correcto, de las corrientes religiosas. Ya voy a la iglesia solo el domingo, que fue nuestra tradición antigua, ¿verdad? Estás hablando de una de las características del cristiano de atrio. Del creyente de atrio. Uno de los peores problemas es una mente sin renovar. Sin renovar. Aquí se sigue lo que yo pienso, lo que yo creo. El creyente niño, dice Juan, primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados. El creyente de atrio vive feliz porque él cree, bueno, ya Jesús me lavó de mis pecados. Y si vuelvo a pecar, vuelvo otra vez, Señor, perdóname. Y si vuelvo otra vez a pecar, vuelvo a la cruz, Señor, otra vez, perdóname. O sea, pero no muero al pecado. O sea, Juan no está hablando allí de una manera tierna. No, no les está diciendo hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque sabéis que vuestros pecados han sido perdonados. No es de una manera tierna, más bien es de una manera de exhortación. De exhortación. Porque son hombres o son personas adultas, pero que se comportan como niños. Porque la palabra hijitos en griego significa tecnón. Ajá. O sea, es un adulto con una niñez prolongada. Ojo. Un adulto con una niñez prolongada, porque la palabra para niño biológico en griego es párvulo, pero os escribo a vosotros tecnones. En hebreo. Párvulo en griego. Y tecnón en griego. Exacto. Pero él les dice, os escribo a vosotros tecnones, adultos con una niñez extendida. Qué tremendo. Porque solo sabes que tus pecados han sido perdonados, de ahí no sales, no avanzas. Qué tremendo. ¿Verdad? Y entonces seguimos, es el cristiano que vive bajo la influencia de lo que oye, que le dijeron, que se resintió, que vive con una efervescencia emocional negativa terrible, se resiente, se enoja, se va de la iglesia, vuelve cambia a la de iglesia, va a otra iglesia, tampoco hay amor ahí, se va a la otra. Todo eso es así. O sea, no el párvulo, sino el tecnón. El tecnón. Os escribo a vosotros tecnones. Hijitos. Porque no han crecido. Porque no han crecido. Porque tienen una mente sin renovar. Te convertiste hace 25 años y sigues siendo el mismo. No avanzas, no desarrollas carácter. Y pasan en la iglesia años y años, pasan en el evangelio años y años, pero en una vida religiosa. Una vida rutinaria. Rutinaria. Sin una pasión, sin una... Por eso es que se los oye decir muchas veces, ay, pero qué cansado es leer la palabra, no la entiendo. Qué cansado es orar, me canso, me duermo. Qué cansado ir a la iglesia, qué cansado, ¿verdad? Porque viven una rutina. Totalmente. Es el cristiano del atrio. Es el cristiano del atrio, es el niño, es el tecnón. Ay, qué tremendo. ¿Habrá ministros así? Yo creo que eso lo podemos, podemos ver después. Santo, sí. Pero es tremendo. Es tremendo porque Exacto. Hasta en la palabra necesitamos nosotros crecer para nutrir al pueblo de Dios y sacarlo de la condición de tecnón. Pero el creyente que vive a este nivel es aquel que llega y se sienta en la iglesia a oír pasivamente. Correcto. Pasivamente. 25, 5, 10, 2, 3, 4 años oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, pero en una forma pasiva, no es proactivo, es reactivo, es siempre gobernado por la ira, por el enojo, por el resentimiento, no hay... Es una problemática tremenda que estamos viviendo en este tiempo. Por y todo que crean Moisés contiendas. lo vivió con Israel también. Por todo crea contienda muchas veces ¿Verdad que en es el servicio. interesante? Es tremendo. Es interesante el conocer del tabernáculo. Y vamos a ver cómo vamos llevando esto para enseñarle qué pasa aquí.
Sí, porque estamos hablando de una caminata del creyente. Y todos pasamos por esto, pero no todos tenemos que quedarnos ahí. Ese es el gran problema. Entonces usted tiene que estarse preguntando, ¿cuántos años tengo yo de estar en el Evangelio? ¿Cuántos años tengo de caminar con el Señor? ¿Cuántos años tengo de estar camine y camine y camine aquí en el atrio y no avanzo? Creo que usted está recibiendo respuestas. Creo que el Espíritu Santo de Dios le está trayendo respuestas a una condición Se nos fue el tiempo, en la que muchas veces nos mantenemos, pero hay forma de salir. Así es, de En el avanzar. próximo, claro, salir sí avanzo. Amén. Yo creo que vamos a continuar en el próximo programa con esto. Ok, amén. ¿Qué les parece toda esta enseñanza? Tenemos que examinarnos y ver dónde estamos. Si estamos muy bronceados, aquí daba el sol. Así es que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Y esto es... Dios te ve. Y recuerda, Dios te ve.